Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre. Hablábamos la semana anterior acerca de la ley de Padre. ¿Sí? La ley de Padre hemos tocado la semana anterior y hoy vamos a ir al Espíritu de Padre. La ley es el producto del conocimiento de Dios. La ley refleja quién era Dios. Y hoy nosotros vamos a hablar acerca del Espíritu de Padre. ¿Y sabe qué? Rara vez se mencionan estas cosas sencillas de la palabra de Dios, pero Jesús, Él fue un hombre de su tiempo. Un hombre de su tiempo significa que Él era un judío del siglo I. Como todos, a los 8 años de nacer fue circuncidado. Jesús hablaba arameo, como todos en Nazaret. La Biblia dice que Él pertenecía a una familia nazarena que vivía, como todos, bajo las costumbres de la época. Jesús vestía como judío de clase baja, vestía como un carpintero de la época, que era la profesión de su papá. De hecho, él era carpintero. Pero como todos nosotros, todo cambió en la vida de Jesús en un momento dado. A los 30 años de su vida comienza un cambio rotundo en la vida de Jesús. Hasta ese tiempo Jesús era un hombre común, conocido como un joven común y corriente, pero ahora algo cambia en la vida. Porque un día determinado, como nos tocó a nosotros, bajo el ministerio de Juan el Bautista, Él fue bautizado en agua y recibió el Espíritu de su Padre Celestial. Recuerde que decía que descendió como paloma el Espíritu de Dios sobre Él en ese día. Un Espíritu que después el Señor nos daría a nosotros, del cual dijo que íbamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Bueno, ese acontecimiento marca un antes y un después en la vida de Jesús. Podemos ver en las Escrituras al Jesús que todos conocemos, al Jesús Mesías, que Mesías significa ungido, al ungido de Dios, al amado Hijo de Dios, lleno del Espíritu del Padre, un Jesús distinto, un Jesús cambiado, un Jesús que bajo el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de su Padre, digamos, Él transformó e influyó fuertemente sobre las ciudades, sobre los pueblos, sobre las personas, sobre su mundo, sobre su entorno. Él tenía un ministerio que se lo conoce como un ministerio donde Él andaba por todos lados. El ministerio del Señor no era un lugar quieto, su ministerio siempre fue un ministerio itinerante, se llama. Un padre con todas las letras en la mentalidad de Jesús, el modo de pensar de Jesús acerca del concepto Padre, era el concepto de su propio Padre, el Señor Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía que su Padre era un creador. Y a veces pensemos también que a nosotros nos toca ser creadores, crear cosas como papás, un diseñador. A veces nos toca diseñar cosas en la familia, en el hogar. Un visionario, tener una visión, pensar en el futuro de nuestros hijos. Un líder, que nos toca liderar una familia, liderar la vida de nuestros hijos, guiarlos. Y en este caso particular, Dios era un salvador, un sanador, una figura de autoridad. Y ese ser como padre tiene todo bajo su control y todo lo mantiene en su perfecto orden. Cuando somos papás, no es mi caso de ser papá, pero los padres siempre mantienen un orden en el hogar, o por lo menos son los responsables de tener un control en todo lo que pasa en un hogar y todo lo que pasa en una familia. Ellos deben mantener el orden, es su deber. Cuando el Señor habló de cómo es un padre, Él se remontó al Padre amoroso que podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, donde Él habla del hijo pródigo. Y habla de ese Padre amoroso que recibió personalmente a su hijo pródigo, lo abrazó fuertemente y dio la orden de vestirle, de darle un calzado nuevo, de darle un anillo nuevo.
de hacer fiesta. Y tenía un hermano, ese muchacho que se había ido, un hermano que se había portado bien y que estaba enojado por haber sido recibido bien su propio hermano. Cosa que suele pasar. Moría de celos. Para él, un padre es ese hombre que es capaz de cuidar al hijo que recién viene y también proteger al hijo que está en casa muerto de celos y que también necesita un abrazo de papá, el consuelo de papá. Ese es el concepto de padre. Y también vemos que Jesús habla de un padre protector. No solamente habla de un padre amoroso, sino también habla de un padre protector. Y según Mateo 6:26, el Señor dice que Él no deja que las aves del cielo mueran de hambre, que Él les provee el alimento, que Él los protege a ellos. Y dice, ¿cuánto más a ustedes que son mis hijos? ¿Cómo no los voy a proteger y no les voy a dar todo lo que necesiten? Por eso recién orábamos al Señor y el Señor ha respondido. ¿Por qué? Porque Él siempre dice, yo les voy a dar a mis hijos lo que ellos me pidan. Y esto el Señor lo dice en el Salmo 37, 25, habla de que sus hijos nunca andarán mendigando. Para Jesús, un buen padre está capacitado para la tarea de ser papá. Por eso también en la palabra del Señor, el Señor nos envía a aprender a cómo ser un buen padre. Su Padre Celestial, decía Él en Mateo 6:8, sabe más que nadie qué cosas un hijo necesita. Y afirma en Mateo 9:12 que si un hijo se enferma, Él sería su propio médico. También habla de un padre, según Jesús, debe fundar su rol de padre en la confianza. Y eso lo hablábamos la semana pasada. Lo importante que es que un papá pueda generar confianza en sus hijos. Siempre Jesús busca que sus hijos no desmayen, como leemos en Mateo 15:11. Y vemos en todo el ministerio de Jesús que siempre hace referencia a que creamos en Él. Y la diferencia que hay entre Él y nosotros es que cuando nosotros creemos en Él, Él siempre responde. Él es el Padre que nunca falla. Y nosotros como padres debemos cada día tratar de no fallar como papá. Aunque sean las pequeñas cosas, pero no fallar a nuestros hijos. El Señor era un Padre justo y Él nunca falla. Y lo grande de esto es que ese espíritu de Padre que Él tenía, Jesús dijo estas palabras en Juan 14, 16, 17, y es el verso en el cual voy a fundar este mensaje. Juan 14, 16, 17, en la versión Reina Valera dice Jesús hablando, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y escuche esto, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Imagínense Jesús hablando con sus discípulos diciendo estas palabras. Ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y estará con vosotros. O sea, el Espíritu de Padre estaba con ellos en ese momento, en ese instante. Y dice, y ese Espíritu también estará con ustedes más adelante. Cuando Jesús comenzó su obra, Él se encargó de ministrar a un pueblo que encontró en condiciones que Él sabía, pero que no eran las adecuadas. Cuando el Señor llega, Él encuentra a un pueblo que adoraba en un templo mercado. ¿Sí? Era un templo donde había negociados dentro del templo, donde los beneficios espirituales eran solo para los que tenían más dinero. No todos podían entrar al templo y buscar y tener y acercarse a Dios
haciendo un sacrificio, porque para eso había que tener dinero, había que tener animales, había que tener algo que ofrecer. Y en el templo te lo vendían y era caro. Y a veces en el templo, imagínate cómo era. Si te veías un becerrito, no lo podías ni siquiera presentar en ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos decían que no estaba santificado. Los únicos santificados eran los becerritos del templo. Así que tenías que entregar el tuyo y ellos te entregaban el de ellos para que lo puedas sacrificar, porque ese sí era santo. Y había que aportar también al templo. Así que con ese templo se encontró el Señor. Los beneficios espirituales eran para los que tenían dinero. Y como Padre, nuestro Señor Jesucristo, Él vio a sus hijos caer víctimas del sistema del templo, del sistema religioso dirigido por los saduceos de la época. Pero como Padre, el Señor, ustedes recuerdan ese pasaje, Él airado comenzó a patear los mostradores, echar a los comerciantes, regañó a los fariseos de una manera muy fuerte. Y aunque esa acción rompía con las tradiciones que ellos manejaban, también terminaba con los silencios, terminaba con los tabúes, con las cosas que el pueblo sabía, pero cosas que no se podían decir, cosas que ellos callaban por miedo de que la casta religiosa se enojara con ellos. Así que eso fue bueno, porque los dirigentes del templo no querían que se destapen cosas. ¿Por qué? Porque querían seguir manteniendo ese control. Ellos querían seguir siendo los padres del pueblo. Querían seguir dominándolos, que estén bajo su propio control, el control del sistema religioso de la época. Y no que ellos tengan una relación genuina con Dios, una relación genuina con su propio Padre. Ellos no querían eso. Ellos querían que los que entraran al templo cumplan con las exigencias económicas y las exigencias de clase que los dirigentes exigían. Pero Jesús, dice la Biblia, que lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Padre, Él quería que a su mesa se siente todo el mundo, que sus enseñanzas de Padre lleguen a todos, que mi casa sea casa de oración donde todos puedan entrar, adorar y orar al templo sin ningún problema. En el templo no dejaban entrar a los enfermos. Los que estaban lisiados de los pies no podían entrar. Los que tenían alguna enfermedad hereditaria no podían entrar. Nadie que esté enfermo podía entrar al templo. Pero el Señor decía, mi casa es casa de oración y todos ustedes son mis hijos. ¿Por qué? Porque Él era Padre. Él quería que el mensaje llegue a todos sin excluir a nadie. ¿No amaba, hermanos míos, el Padre al hijo pródigo igual que al hijo obediente? Tal cual, a ambos los amaba de la misma manera. Y como todo padre, todos sus hijos son iguales para Él. ¿Sabe que el 75% de la población en el tiempo de Jesús era clase baja? Campesinos y artesanos. El 5% de la población eran artesanos como Jesús, que vivían en aldeas. Todos vivían en aldeas, en asentamientos de casas sencillas de barro, donde dormían familias pequeñas de 4 o 5 personas, familias que compartían un pequeño patio donde hacían la comida, también ahí mismo almacenaban el trigo y también ahí dormían los animales. Imagínense, el ambiente era bastante horrible. Y el Espíritu de Padre a Jesús lo impulsaba a meterse en las aldeas. ¿Para qué? Para llevar su pan, para llevar el alimento de Padre a los necesitados. Sus hijos no debían mendigar pan mientras Él estuviera ahí. Y aquí aprendemos esta maravillosa lección. El pan de todo hombre necesita ser recibido. Todo hombre necesita el pan de vida. Y el pan de vida es el que habla el Señor Jesús cuando Él dice, no solo de pan francés vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento que el Señor Jesucristo como Padre quería entregarle a su pueblo. Y el Señor caminaba por las aldeas y un día, caminando en las aldeas, encontró a una mujer que lo esperó, llamada Marta. Y Marta lo invitó a pasar a Jesús a su casa. Y dejó atrás todos los que dirán posibles. ¿Por qué? Porque Jesús se metió en la casa de Marta y María. Marta y María estaban en su casa y el Señor fue invitado a entrar. Piensen en esa cosa. En ese tiempo no podías entrar en la casa de mujeres. Ningún hombre podía entrar a la casa de las mujeres, porque si entrabas en casa de mujeres, imagínate, salías en todos los diarios. ¿Sí? No se podía, estaba mal visto. Pero Jesús omitió todo prejuicio, se sentó en la casa de Marta y de María y les enseñaba el mensaje del reino. Piensen esto, si usted es papá, si usted es mamá, Jesús te enseña que no puedes dejar a tus hijos sin enseñanza. Jesús enseñó en casa de Marta y María, y aunque Marta se quedó haciendo cosas y preparando comida para Jesús, María, su hermana, se quedó ahí a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Y cuando Marta se quejó, ¡hey, Señor, ¿no la ves a ella que no me ayuda en nada? Jesús le dijo, Marta, ella eligió la mejor parte. ¿Por qué no vienes y te sientas tú también? Porque Jesús estaba repartiendo su pan, Él era el Padre. Amén. Y otra vez se lee en Mateo 7:11, una mujer viuda, acompañada por sus vecinos, ella llevaba a enterrar a su único hijo varón. Y eso significaba que al perder su único hijo varón, que era su heredero, ella inmediatamente perdía su casa. Porque las mujeres no podían tener casa. La casa siempre era del hombre. Y si vos eras mamá y tenías un hijo varón, él iba a heredar la casa, por lo tanto tenías dónde dormir. Pero esta mujer no tenía dónde dormir a partir de ese día cuando su hijo había muerto. Así que ella estaba llorando por su hijo. Y todos los vecinos con ella mientras llevaban el féretro a enterrarlo. Pero dice la Biblia que automáticamente Jesús se le cruzó en el camino. ¿Y sabe qué hizo su Padre Celestial? Se lo resucitó. Amén. ¿Para qué? Porque Él no iba a dejar a su hija que quede en la calle. Amén. Porque su Padre no ha visto justo desamparado. Él era Padre. Tenía espíritu de Padre. Por eso se acercó, por eso la consoló, por eso le devolvió su hijo y por eso le devolvió su casa, su hogar. Cuando una joven engañó con otro hombre a su marido y la estaban por apedrear, solo a ella, ¿no? Porque no iban a apedrear al muchacho con el que la estaba engañando, a su marido. Era contra ella la cosa, porque bueno, así se trataba a las mujeres en ese tiempo. Dice Juan 8 que Jesús la protegió. Jesús la protegió de que sea apedreada, lapidada. Jesús. ¿Por qué? Porque Él era su Padre. Un Padre protector. Y ella era su hija. Y Él ama al hijo pródigo como al hijo obediente. Amén. Cuando los discípulos no tuvieron para pagar el impuesto romano, no sé cuántos recuerdan ese caso, pero estando al borde del mar, mandó Jesús a Pedro que vaya a pescar. Y cuando sacó el primer pescado le dijo, bueno, abre la boca del pescado. Abrió la boca del pescado y encontró las monedas para pagar el impuesto de todos los discípulos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Porque Él tiene espíritu de Padre. Porque Él sabe lo que es estar en una cárcel. Él sabe que si no pagas los impuestos, vas preso.
Y como todo papá, ¿qué hace un papá antes de que su hijo vaya preso? Paga la fianza. Y nuestro Señor, ¿qué hizo? Pagó el dinero para que ellos sigan libres y puedan seguir su camino. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Amén. Y en ese tiempo, que el 75% eran pobres, el 15% de esa población componía la clase indigente, más pobres que los pobres. Esclavos, enfermos, mendigos, ladrones, huérfanos, desheredados. Todos esos vivían en las márgenes de la ciudad, no dentro de la ciudad. Eran marginados, sin casa, sin hogar. Y lo peor para un judío era que no tenían familia, no tenían procedencia, descendencia. Vagaban por los caminos. Y Jesús dijo en Mateo 9:36, andan sin rumbo como ovejas que no tienen pastor. Hay una historia en Lucas 7:36 que cuenta que una mujer prostituta lloraba a los pies de Jesús en casa de un fariseo. Y ella le puso perfume en los pies de Jesús y con sus cabellos se lo enjugaba. Pero lo obvio es que Jesús estaba en la casa de un fariseo. Imagínense la mirada de los fariseos. La mirada con los ojos de desprecios con los que esos maestros de la ley miraban a la mujer prostituta. Y esto me recuerda a una reunión, yo le he contado en alguna ocasión, hemos estado en una reunión con el intendente una vez y un pastor salió preocupado y enojado y le dice al intendente, mire señor, nosotros tenemos un problema en la puerta de nuestra iglesia, en la cuadra de nuestra iglesia tenemos un montón de prostitutas que paran ahí. Y nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ellos ven esa miseria. Yo le pido que por favor los saque de ahí. Y yo no olvidé nunca la respuesta del funcionario. Él le dijo, ¿no es tu tarea, pastor, llevarles el pan de vida a esas chicas desamparadas? Sin palabras. Terrible que lo diga un funcionario, alguien que no leía la palabra. Y cuando Jesús notó en sus caras el desprecio con el que la miraban a esa mujer, estos hombres religiosos, le dijo en Lucas 7:48, hija, tus pecados hoy te son perdonados. Hija, tus pecados hoy te son perdonados. Luego dice, tu fe te ha salvado, vete y camina con mi paz. Así era Jesús, un padre. Y en una ocasión, Bartimeo, que también era de esta clase, muy, muy pobre, indigente, según Marcos 10:46, uno de esos ciegos indigentes que paraba al costado de los caminos a mendigar. Cuando este ciego supo que Jesús pasaba por esa calle, empezó a gritar. Y gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba y gritaba. Y gritaba de lejos porque él no se podía acercar a la gente porque él era un inmundo por ser enfermo. Por eso no podía entrar al templo, menos podía acercarse a la gente. No podía tocar a nadie. Pero él seguía gritando. Y como era de esas personas a las que uno las mira con desprecio, dice que la gente comenzó a mirarle con desprecio y a decirle, cállate, deja en paz al maestro. Porque así somos cuando no tenemos el Espíritu del Padre. Pero su bendito Padre, cuando lo escuchó, dice la Biblia que se volvió tras sus pasos y lo mandó a llamar. Y no le importó cuán inmundo era
cuán enfermo estaba. Le amó. Y dice la palabra de Dios que le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo que recobre la vista. Y al instante el ciego recobró la vista. ¿Por qué? Porque tenía a su padre, que él era el médico que iba a sanar a todos sus enfermos. El papá, ese padre que no es abandónico, un padre que no abandona, que no deja, que rescata, que ayuda, que colabora, que siempre está para darte la mano que necesitas. No puedes ser hijo teniéndolo a él como padre y no salir adelante. ¿Por qué? Porque Él te sacará adelante. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Todo cambia cuando ese Padre está entre nosotros. Todo cambia en nosotros cuando el Espíritu de Padre empieza a morar en nosotros. Cuando recibimos el Espíritu de Padre, ya podemos ministrar en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Jesús dijo en Lucas 17:21 que su reino está entre nosotros. No estaba hablando del reino de los cielos, estaba hablando de que su reino se ha acercado y que estaba entre nosotros. Y eso, si tenemos el reino de Dios entre nosotros, nosotros podemos ministrar en el reino de Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre nosotros. Eso significa, y es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. La iglesia es el lugar donde reina el Señor, donde las leyes son de Dios, donde el espíritu principal, fundante y el que gobierna todo es el Espíritu de Padre. Por eso es el reino de un Dios Padre. Un Dios Padre que por espíritu que tiene es un Dios que protege a los más frágiles. Es un Dios que está cerca de todos sin excepción. Él no hace excepción, son todos sus hijos. Él es Padre de los malos, Padre de los huérfanos, Padre de los enfermos. Es Padre de los pobres, Padre de los que andan buscando. Vaya a saber qué cosas en los caminos. Un Padre que no traiciona. Un Padre que siempre genera confianza. Ese es nuestro Dios. Jamás falla. Jamás se equivoca. Ese es nuestro Padre. Y el Espíritu de Padre es el que condujo a Jesús a transformar su mundo. ¿Cuántas veces nosotros cuando reflexionamos con estas palabras, cuántas veces tenemos cosas que cambiar? ¿Cuántas cosas a nuestro alrededor tienen que cambiar? En nosotros mismos tienen que ser transformadas. Pero en este tiempo el Señor nos dice que el Espíritu de Padre va a morar en nosotros. Jesús dijo: yo rogaré al Padre para que les dé a ustedes su espíritu. Y dijo que nosotros seríamos llenos del espíritu de su Padre. Juan 14:26. Y que grandes cosas haríamos. Teniendo en cuenta este espíritu de Padre que el Señor trajo, que descendió sobre Él y que Él después depositó en todos nosotros y que prometió a aquel que creyera en Él, aquel que confiara en Él. ¿Qué impide que nos levantemos hoy en oración a pedir a Dios ese bendito espíritu? Ese espíritu que fluya en nosotros, que fluya en nuestras vidas, que esté en nosotros, que nos dirija internamente, que dirija nuestras acciones, que nos transforme como Padre, que haga de nosotros mejores hijos, que nos conduzca por sus caminos, que nos lleve por donde Él nos ha planeado en su momento. Amén. Espíritu de Padre. Así como Jesús fue cambiado y mudado en un ser espiritual a los 30 años,
No sé en qué momento usted o yo hemos conquistado ese cambio de vida. Pero si todavía no lo hemos hecho, creo que este es el tiempo en el que podamos decir: Señor, quiero ser mudado, transformado en ese ser espiritual que tú quieres hacer de mi vida. Todos los cambios van a venir cuando ese espíritu esté en nosotros. Él va a cambiar nuestro corazón. Él va a cambiar nuestra mente. Va a cambiar nuestras acciones, porque de la profundidad del corazón salen nuestras acciones. Todo fruto que sale de nosotros es producto de lo que está en nuestro corazón. Qué importante es hoy poder decir: yo quiero el espíritu de mi Padre. Ese espíritu que abrazó a Jesús. Ese espíritu que Jesús nos prometió. Ese espíritu que los discípulos recibieron en Pentecostés. Ese espíritu que hoy nosotros podemos tener en nuestras vidas. Amén. Yo quiero en esta hora invitarte a ponerte de pie conmigo, porque esta palabra es la palabra que necesitamos en este tiempo. Es el poder del Padre en nosotros, es el espíritu de Padre, es el amor de Padre, un Padre amoroso. Debemos ser amorosos en estos tiempos. Debemos proteger a los nuestros y a los que no son nuestros, porque los que no son nuestros son de Cristo. Protegerlos y cuidarlos, porque eso es lo que hizo nuestro Padre amoroso. Y capacitarnos cada día para esta tarea, para ser padres, líderes, para ser autoridad como nuestro Padre que está en el cielo. Para ser salvadores, para ser sanadores, para crear donde no hay, para proyectar vida en aquellos que no saben cómo continuar. Está en nuestras manos ese potencial si solamente podemos creer en el Señor Jesús. Hoy está para ti. Es tu Dios y Él quiere darte su Espíritu Santo en esta ocasión.